al programa Xochitláchtol a través del canal Ellos y Nosotres. Mi nombre es Daliri y en los controles está Ro. Buscamos palabras floridas. En esta emisión queremos darle la bienvenida a este estudio virtual a Francisco López Bárcenas, abogado, investigador del Colegio de San Luis, estudioso que ha aportado una visión indígena a los temas jurídicos en México. Autor de más de 30 libros sobre derechos, territorios, jurisdicción, agua, oralidad de los pueblos indígenas, originario del pueblo mixteco de Santa Rosa, Caxtlahuaca, asesor del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en aquel momento de los diálogos de San Andrés, y hoy viene a contarnos sobre su más reciente obra, titulada Estado, Multiculturalismo y Multietnicidad. Bienvenido, querido Francisco. Anhelamos mucho poder platicar sobre derechos indígenas en este contexto mexicano. Muchísimas gracias, Daliri. Muchas gracias también a Ro, que nos hace posible esta transmisión. Y bueno, pues un saludo también al auditorio que te sigue en este programa. Muchísimas gracias, Francisco. Y pues un gusto que nos acompañes el día de hoy y nos gustaría iniciar que nos cuentes, por favor, cómo fue o cómo ha sido este seguimiento que has dado a la historia de la inclusión o exclusión de los pueblos indígenas en la jurisdicción mexicana, en la Constitución, que impulsa a que realices este libro. Mira, este libro lo escribí a raíz de los sucesos en torno a la última reforma constitucional en materia de derechos indígenas que se publicó el 30 de septiembre del año pasado. Estaba muy preocupado, primero porque hay una narrativa del discurso gubernamental que, pues, por un lado dijeron que era una gran reforma y por otro lado lo que vemos es que no es tan gran reforma. Estaba preocupado por eso. Estaba preocupado también porque este discurso todavía sigue generando mucha confusión en cierto sector del movimiento indígena, sobre todo un sector que pues apuesta a las instituciones, apuesta a las políticas públicas y que esperaría que se resuelvan sus demandas, así como debido al apoyo que ellos han brindado al gobierno. El sexenio pasado no fue así y parece que tampoco va a ser, pero eso me parece que genera un desencanto dentro de este movimiento, porque algunos hasta quisieran subirse al aparato gubernamental como una posibilidad que ellos imaginan de resolver sus problemas, y como no lo logran, pues lo que hacen es mantener una pasividad bastante peligrosa en ese sentido. Y en este ambiente, pues mucha gente me comenzó a preguntar, pues, qué en realidad había de la reforma. No podía yo andar, contestando a todos por particular. Decidí hacer un documento que se alargó mucho y resultó un libro. Ahora, fíjate que el otro aspecto que quiero comentar cuando digo, hay un discurso muy triunfalista del gobierno. Desde 2019, un año después de que el expresidente Andrés Manuel López Obrador tomó el poder, se nombró una comisión, la Secretaría de Gobernación nombró una comisión junto con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, para que hiciera una reforma. La verdad es que hicieron muchos foros, participó mucha gente, se hizo una propuesta bastante aceptada que se le entregó al presidente de la República, pero nunca la procesó. Y parecía que ya no iba a haber nada, y sin embargo, te digo, en febrero del 2024, en pleno proceso electoral, pues ya el presidente envió al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma que no es, eso es lo que hay que decir, que no es
la que le entregaron los miembros de esa comisión que él formó. Ese era un problema. Y el otro problema es que pues se dijo que ahí estaban todos los derechos. La verdad es que no están todos los derechos. Excluyen dos que son fundamentales, que son estratégicos para los pueblos: la representación política y los territorios indígenas y los recursos naturales. Entonces, bueno, pues todo esto me hizo a mí pues meterme a sistematizar lo que tenemos, y aprovechando que el mes de octubre pasado, pues se cumplieron 200 años de nuestra primera constitución, pues dije, pues vamos a meterle también un poco de historia, que estamos en esto, sobre cómo ha sido históricamente el tratamiento constitucional de los derechos indígenas, y resultó esto que tú mencionas en un libro. La verdad es que muy bonito, déjame mostrarlo. Muy bonito, me gusta mucho. Lo publica Pluralia Ediciones, que se distinguen por cuidar mucho sus diseños, y bueno, pues en eso andamos, Valeria. Tenemos, de hecho, en la pantalla, eso es, sí, ese mero, esa es la portada, bellísima portada de Pluralia Ediciones. Sí. Estado, multiculturalismo y multietnicidad, los derechos indígenas y afromexicanos en las constituciones de México. Francisco, pues es justamente un tema sumamente importante y que hemos dialogado ya también en otras entrevistas, de cómo desde el Estado mexicano han buscado las maneras de sumar de alguna u otra manera a los pueblos indígenas al modo en el que el Estado le conviene, ¿no? Porque en este libro haces un gran recorrido en cómo la cuestión de los pueblos indígenas ha sido tomada a lo largo de la historia, desde la primera constitución, o no tomada en cuenta, desde las primeras cartas magnas que ha tenido esta nación, y cómo esta nación se ha negado a reconocer que los pueblos indígenas son otras naciones, otros pueblos con sus propias características. Y nos gustaría saber cómo ha sido esta evolución dentro de las cartas magnas, para que nos puedas enganchar y contarnos un poco brevemente. Y si podemos decir que lo que tenemos ahorita en materia jurídica y de derechos de los pueblos indígenas es lo mejor que podríamos tener, o cómo mejorarlo. Sí, mira, yo creo que en el origen de todo está una visión mestiza, ¿no? Que es la heredera de los conquistadores, de los españoles peninsulares. Una visión creada sobre todo por los españoles criollos, que nos hemos tomado como cierta, y yo creo que no lo es. Me refiero a que somos una nación mestiza, que hay una cultura mestiza, y que en eso se resuelve todo. Esto viene desde pues muchas ideas, desde que se estaba formando esta idea de independizarnos de la Nueva España. Fray Servando Teresa de Mier impulsó mucho esto. Ya en el siglo XIX, ya como República Independiente, Francisco Pimentel. Ha venido mucho eso. Y bajo esa idea, pues se ha negado toda posibilidad de que se reconozcan la existencia de otros pueblos. Eso por un lado. Por otro lado, está el asunto de que esta situación ha creado lo que denominamos un colonialismo interno. O sea, los derechos, cualquier derecho sobre los pueblos indígenas, cuando mucho se ha reconocido, siempre y cuando se subordinen a estas ideas mestizas. Tenemos, por ejemplo, mira, todo el siglo XIX, la constitución que dio origen al Estado mexicano, la de 1824, o la constitución que consolidó al Estado después de las guerras
la intervención norteamericana, la intervención francesa, las rebeliones indígenas, tratan a los pueblos indígenas, sí tratan de los pueblos indígenas, pero los tratan como ajenos al país, a la población mexicana, y en muchos casos como enemigos de la nación mexicana. La del 24, lo que decía es que se daban facultades al Congreso de la Unión para que arreglara los problemas de comercio y de guerra entre países extranjeros y tribus de indios. Esto obedecía a que la frontera norte del país pues no estaba muy determinada, y pues los pueblos iban y venían tanto a Estados Unidos como a México, no tenían noción de que había ya una nación mexicana o una nación estadounidense, y generaba problemas, eso por un lado. Pero por otro lado, es una copia auténtica, literal, de la Constitución de Estados Unidos de Norteamérica, que allá tenía sentido porque ya se había reconocido a los indios como naciones, acá no. O sea, era una disposición que estaba fuera de todo lugar y que solo servía para hacer la guerra a los indios. La de 1857 abiertamente facultó a los estados para coaligarse, es decir, para unirse entre ellos y hacer la guerra a los indios. Que ese fue el tratamiento en el siglo XIX. Ya en la legislación secundaria, pues vimos que no se reconocieron las autoridades indígenas, se atentó contra los territorios, fue muy fuerte, los pueblos se fueron a la guerra, las perdieron en todos los casos, ¿no? Pero bueno, esto fue el tratamiento en el siglo XIX, que iba a contrapelo incluso del tratamiento que se le había dado a los pueblos en la colonia, porque en la colonia, pues sí, había un régimen colonial que sometía, pero hay una infinidad de tratados entre la corona española y los pueblos de indios para ver sus derechos. Es decir, no había una legislación, pero había muchos tratados. El último tratado que se hizo fue estando Agustín de Iturbide en el poder, y fue con los apaches para que cuidaran la frontera con Estados Unidos y para que el Estado a cambio les diera instrucción pública. Pues había muchos tratados, no se reconocieron. Lo que quiero hacer mención es este cambio de políticas que desfavoreció, era muy desfavorable a los pueblos indígenas con la guerra de independencia. En el siglo XIX cambia bastante la visión, porque producto de los levantamientos armados del siglo XIX, pues muchos pueblos fueron derrotados militarmente, digo, pero las demandas no desaparecieron. Entonces el Estado buscaba cómo someterlos pacíficamente, y esto generó una política de acaparamiento de tierras por parte de las haciendas, que llegó a un grado que ya era insostenible. En 1910 los pueblos se fueron a la guerra cuando aparecen los brotes de inconformidad contra el dictador Porfirio Díaz. Tanto el Plan de San Luis que encabezaba Francisco I. Madero, como el programa liberal del Partido Liberal Mexicano de los Flores Magón, el Plan de Ayala, todos hablaban de devolver las tierras a los pueblos. Esto va a ser muy importante, porque va a permear mucho el movimiento, y cuando se haga la Constitución del 17 va a ser un asunto fundamental, la devolución de las tierras a los indios. Derivado de eso, hubo una reforma agraria, pero no solamente hubo una reforma agraria, hubo una política institucional hacia los pueblos indígenas, lo que después se va a conocer como el indigenismo. O sea, que cambiamos de la política del siglo XIX de tratarlos como enemigos de la nación
a someterlos y decirles son pobrecitos, son ignorantes, son incapaces, entonces vamos a generarles políticas para que puedan pues vivir y ser parte. Es más, para que dejen de ser indios, decía la política indigenista. Así estuvimos mucho tiempo, hasta 1992, 1994. En el 92 se hizo una primera reforma a la Constitución muy tibia, muy casi de guiño, reconociendo la existencia de pueblos, pero no reconociendo sus derechos. Era una reforma que se impulsó desde todos los países de Iberoamérica porque estaban los 500 años del encuentro de dos mundos, decían ellos, ¿no? En realidad era la invasión española a México, española y portuguesa al continente americano. Y los pueblos salieron con el chistecito de que cuál encuentro. Decía que en México se armó todo un movimiento, el movimiento 500 años de resistencia indígena negra, y después y popular se le agregó después, que cuestionó todas estas políticas de indigenismo, y se hizo una reforma, decía yo. Una reforma que era muy tibia, francamente solamente reconocía que había muchas culturas en México, que no éramos monoculturales y que la base de eso eran los pueblos indígenas, y que en una ley se reconocerían sus derechos. Esa ley nunca se aprobó porque 2 años después pues apareció el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas, puso en el centro los derechos indígenas en la escena nacional. Se firmaron, como todos sabemos, creo, el 16 de febrero del 1996 se firmaron unos acuerdos que pues contenían 3 cosas fundamentales. Una, el reconocimiento de que había una exclusión de los pueblos y que había que incluirlos. La otra propuesta era cómo debería ser esa inclusión, y la última era un documento relacionado con Chiapas. No se reconoció, de hecho Ernesto Zedillo Ponce de León, que era el presidente entonces, lo desconoció, y pues hubo un impasse ahí muy fuerte, hasta el 2001 que entró en la presidencia un partido distinto, el Partido Acción Nacional, con Vicente Fox como presidente de la República. Lo recordamos por chistoso, porque dijo que en 15 minutos resolvía el problema de Chiapas. La verdad es que se impulsó la reforma con base en los acuerdos de San Andrés, pero los partidos políticos, el PRI, el PRD en ese tiempo, el PAN, pues negociaron de tal manera que no se cumplieran los acuerdos de San Andrés, y fue una reforma, digamos, a medias, que no satisfizo a nadie, ni al gobierno, ni al ejército zapatista, ni al gobierno, ni a los pueblos indígenas, pero es importante en términos legales, porque ahí sí se reconocen los pueblos indígenas, se dice quiénes son los pueblos indígenas y se reconocen algunos derechos, entre ellos el derecho a la autonomía, que es importante, el derecho a impartir justicia, sus sistemas normativos, educación intercultural, acceso preferente a los recursos naturales, gobiernos locales. Hay varios que se reconocen. No, ¿qué es lo que pasó? Pues que se excluyó pues otra vez los territorios indígenas, la representación indígena en el ámbito nacional, es decir, no había procedimiento ni sigue habiendo para que los pueblos indígenas como pueblos puedan elegir diputados, puedan elegir senadores, puedan elegir presidente de la República, puedan elegir pues los jueces, ¿no? Ahora que va a ser vía jueces, bueno, no sé, está haciendo por tómbola ahora, pero no hay eso, no había eso. Esa reforma estuvo buen tiempo, y como decía yo al principio, en febrero del 2024 el presidente Andrés Manuel López Obrador envió otra que pues que buscaba incluir, se dijo lo que faltaba, y se aprobó en sus términos. La verdad es que
A mí una de las cosas que me llamó mucho la atención es que muchos de los diputados que estaban ahí habían sido, pues, presidentes municipales, por ejemplo, y habían negado durante su gobierno lo que ahí aprobaron. Entonces, bueno, uno podría decir, pues se vale cambiar, ¿no? Ojalá ya hayan cambiado. La verdad es que creo que no. Pero en la euforia de que de que iba la reforma, por ejemplo, me llamó mucho la atención, se publicitó mucho que fue una aprobación por unanimidad. Y lo que se nos dijo es, pues ya ven, el Estado mexicano ahora sí con la cuarta transformación entiende mucho a los pueblos y tanto los entiende que se han puesto de acuerdo todos los partidos para reconocer sus derechos. Yo no creo eso, yo lo que creo es que era una reforma, como se dice popularmente, tan descafeinada que no perjudicaba los intereses de la clase política, entonces fácilmente la podían aprobar, no pasaba nada. Por un lado. Pero por otro lado, creo que fue una exageración de los diputados y senadores cuando se aprobó finalmente, cuando ellos aprobaron finalmente la reforma, cuando festejaban, pues inventaban nombres de pueblos, lo cual me daba la impresión de que no sabían lo que habían hecho. Por ejemplo, recuerdo mucho, se hablaba del pueblo tarahumara, se hablaba del pueblo huasteco, se hablaba del pueblo jarocho. Ahí están las fotos, las tengo aquí porque pues me da mucha curiosidad cómo se daba esto, ¿no? Se dio eso, finalmente se aprobó esa reforma. No creo que sea una mala reforma, debo decir. Lo que sí afirmo es que no es lo que se ha dicho y no resuelve todos los problemas, todos los derechos que se reclaman actualmente. Eso sí. No resuelve todos los problemas que están vigentes sobre los pueblos indígenas. Mi querido Francisco, vamos a ir a una breve pausa y seguimos para ya entrar en materia y desmenuzar por qué. Claro, sí. Estamos aquí conversando con Francisco López Bárcenas. Usted lo ve como San Balín, que es una especie de alter ego que tiene nuestro querido abogado y especialista en temas jurídicos sobre los pueblos indígenas, que además nos está contando sobre su más reciente obra, publicada ya por Pluralia Ediciones, llamada Estado, Multiculturalismo y Multietnicidad, los derechos indígenas y afromexicanos en la Constitución de México, en las constituciones de México. Muchísimas gracias, Francisco. Nos estabas precisamente platicando, introduciendo, ya después de este recuento histórico que nos has muy amablemente compartido y que además viene muy detallado en el libro, en las páginas del libro, no es por nada, pero ya le di una ojeada y está buenísimo. Ahí lo estamos viendo en la pantalla. Es un libro que tiene total detalle de cómo han evolucionado o desevolucionado los derechos indígenas, la consideración, el reconocimiento de los pueblos indígenas. Y ahora nos enfrentamos a esto que nos decía el gobierno de Andrés Manuel López Obrador sobre que los pueblos indígenas son motivo de derecho público. Sujetos de derecho público. Sujetos de derecho público. ¿Cómo está este panorama, Francisco? Mira, yo lo que expongo en el libro es que yo veo 3 escenarios en relación con los derechos reconocidos. Unos derechos nuevos, es decir, que no nuevos en que se hayan inventado en la Constitución, sino que nuevos en su incorporación a la Constitución, porque ya son bastante viejos en el ámbito internacional. Ese es un primer bloque que veo y ahí ubico justamente la idea de los pueblos como sujetos de derecho público.
Junto con ellos ubico el derecho a la consulta, que tampoco estaba, el reconocimiento de la propiedad del patrimonio cultural de los pueblos y medicina tradicional, por mencionar, creo que son los más importantes como novedad. Después hay otro bloque de derechos que ya estaban reconocidos, pero que se reformaron para hacer algunas precisiones en torno a él. Es el asunto de la autonomía, es el asunto, por ejemplo, de la educación intercultural, de los sistemas normativos indígenas, de las lenguas indígenas, por mencionar algunos. Y un tercer bloque que ubico son lo que de plano no está en la Constitución y se ha dicho que está. Dentro de eso, los territorios indígenas y los gobiernos indígenas. Vuelvo al primer bloque, a los novedosos. ¿Qué es un sujeto de derecho público? Pues es una autoridad gubernamental o es una instancia de gobierno. Por poner un ejemplo, el municipio es un sujeto de derecho público, las secretarías de gobierno de todos los niveles son de derecho público, las universidades públicas son de derecho público, en fin, eso. Entonces los pueblos pasan a hacer eso. ¿Qué cualidades tiene un sujeto de derecho público? Que sus actos tienen validez pública, primero. Pero en donde se ha puesto mucho la atención en el discurso gubernamental es que van a recibir presupuesto para su manejo directo. Sobre este punto, sí es cierto, pueden recibir su dinero, no van a recibir. Pueden. ¿De qué depende que el pueden pues se materialice? De que lo autoricen los que tienen facultad para hacerlo. En el caso federal, la Cámara de Diputados, en el caso de los estados, las cámaras de diputados de ellos, y en el caso de los municipios, pues los cabildos. Resulta que en este presupuesto que tenemos actualmente federal, yo no veo el presupuesto que ejerzan de manera directa a los pueblos. Hay un anexo 10 que se ha dicho mucho, el artículo 24, pero no dice que habrá su dinero directo para los pueblos. Dice que cuando las secretarías de Estado ejerzan recursos en los pueblos indígenas, pues los tomen en cuenta. Eso no veo yo dónde está el ejercicio directo de eso. O sea, van a hacer un poco lo que ya se hacía en el gobierno anterior, que el gobierno, póngale el caso de los caminos artesanales. Los caminos artesanales los decidió la Secretaría de Comunicación, Infraestructura y Transporte. No lo decidieron los pueblos. Y llegaba a los pueblos y se hacían los caminos, y lo que hacían es que le daban el recurso a los municipios para que ellos pagaran. Los caminos, no estoy criticando los caminos, fueron una obra bastante beneficiosa para los pueblos. Lo que estoy diciendo es que no es cierto que los hayan decidido ellos y que hayan ejercido el dinero de ellos. Lo que hicieron fue pagarle nada más a las constructoras. Bueno, pues más o menos eso es lo que dice el presupuesto ahora que van a hacer. Yo he visto el presupuesto de Oaxaca, por ejemplo, y no hay un centavo, no hay un centavo para ejercicio directo de los pueblos. Entonces, pues ya me comienza a preocupar que dónde está el beneficio de que se haya reconocido a los pueblos. Porque además, Daliri, 12 estados de la República desde 1998 ya tenían ese carácter, ya reconocían a sus pueblos como sujetos de derecho público. Oaxaca, San Luis Potosí, Baja California, de los que recuerdo ahorita. ¿Qué pasó? No pasó nada. Porque otra vez tenemos encima la idea de que los pueblos no saben manejar, que se van a meter en problemas, que mejor se los arreglamos nosotros y pues les evitamos esa carga, ¿no?
O sea, quedó tablas, podríamos decir. O sea, sí se reconoce esta cuestión a nivel de la Constitución, pero quedó tablas porque no hay nada que amarre, que obligue a las cámaras legislativas a hacer una Así es. asignación directa a los pueblos indígenas. Y bueno, se queda a criterio, como siempre ha sido, y lo que hemos visto hasta la fecha es que se han aprovechado de esta figura de poderle dar recursos públicos a los pueblos para poderlos apaciguar, y tal vez sí ha funcionado en algunos, tal vez no, pero lo que mayormente hemos visto a ras de suelo, querido Francisco, pues es una división profunda de las comunidades y una obligatoriedad de cumplir con ciertos requisitos que los pone el Estado, que los encona hacia dentro de las comunidades. Muchas gracias por esta lectura que nos estás compartiendo. Pero entonces nos queda esta duda. ¿Se cumplieron los acuerdos de San Andrés como han presumido en estas No, gestiones de las 4T? no, no, no. No, los acuerdos de San Andrés, te decía, eran 3 documentos. Uno de ellos hablaba el primero, hablaba reconociendo que pues había esa exclusión de los pueblos, esa discriminación como política de Estado. Hablaba de establecer una nueva relación entre los pueblos, hablan porque están vigentes, de establecer una nueva relación entre los pueblos indígenas y el Estado y la sociedad. Es decir, ¿cómo le hacemos para que este racismo, esta discriminación que se vive sea realmente efectiva, para que cambie la realidad? Pues eso estoy cierto que es un proceso, pero el Estado tiene una responsabilidad importante de hacer campañas, de tomar medidas efectivas. Eso no está. El centro de esto es justamente los derechos que no están en la reforma. Que los pueblos puedan ejercer el poder abiertamente, directamente ellos, como ellos quieran hacerlo. Y debo decir otra cosa, antes de la reforma incluso muchos pueblos indígenas habían demandado, se habían amparado contra esta exclusión con base en el derecho internacional. Recuerdo San Luis Potosí, recuerdo Baja California, recuerdo Tlaxcala, Michoacán, y habían ganado los amparos, Chihuahua también, habían ganado los amparos para que sus legislaturas cambiaran su legislación, incluyeran esos, y no se ha hecho. Entonces, pues no veo yo esa voluntad real de que cambie la situación, ¿no? El otro asunto, el otro derecho importante, porque ahí está el sustento económico también, son los recursos naturales de los territorios indígenas. Los proyectos actuales en nuestro país siguen teniendo la misma característica de cuando se decía que había gobiernos liberales y ahora se dice que ya no hay, que ya cambiaron, pero no es cierto, siguen siendo extractivistas. Ahora incluso se puso mucha atención para fortalecer ese tipo de políticas, pero ese tipo de políticas afecta a los pueblos indígenas, evidentemente. La extracción minera, la extracción de litio, la extracción del petróleo, la extracción, que son áreas de la economía donde pues que aportan bastantes recursos, están en territorios indígenas, muchas de ellas, y los pueblos siguen sin participar en eso. Ese es otro problema que tenemos. Ahí se excluyó, ¿no? Ahora, yo no he hecho en saco roto la reforma tampoco. Por ejemplo, el hecho de que sean sujetos de derecho público ya tienen, el Estado tiene obligación de hacer eso que no ha hecho, de darles el presupuesto. En este caso, los pueblos que quieran se pueden amparar. Vamos a ver qué dice el Poder Judicial, ¿no? Muchos pueblos, por ejemplo, se han amparado contra la no observancia del derecho a la consulta, que no estaba en la Constitución, pero que sí está en el derecho internacional, y se ganaron muchísimos amparos en
en esa materia, lo lamentable es que el Estado seguía litigando contra los pueblos cuando ganaban, ¿no? Pero bueno, se han ganado amparos por el derecho humano al agua. Entonces, sí hay una herramienta como interesante ahí, veo yo. Lo que nos falta es cómo lo hacemos para que esta herramienta se difunda, para que los pueblos se apropien de ellos y puedan hacer uso puedan usarla para defender sus derechos. Y bueno, un poco en eso apunta también el libro, ¿no? En difundir nuestros derechos. Así es, pues, ¿dónde vamos a poder conseguir este libro, querido Francisco? Que además no estamos entrando profundamente a la parte que me gustaría también sobre los derechos de las personas afrodescendientes, Sí, que es claro, algo nos falta también toda esa parte. fascinante. Toda esa parte que es una historia paralela, invisibilizada, ignorada por el Estado y que, bueno, tú estás abordando en este libro. Cuéntanos, ¿dónde lo podemos conseguir? Mira, bueno, permíteme unas palabras sobre los afros, porque efectivamente se les está dando tratamiento de pueblos indígenas. Y no, la verdad no sé hasta dónde sea correcto eso. ¿No? Todos los pueblos, derechos tienen los pueblos indígenas, lo tienen los afro. Bueno, pero no sé hasta dónde sea bueno eso, pero también se debe hacer esa diferenciación. Mira, el libro en principio está en Pluralia, en la editorial, ¿no? Yo personalmente voy a andar presentándolo en varios lugares. El 7 de febrero estaré en la Ciudad de México, el 21 de febrero estaré en la Universidad Intercultural en Hidalgo, después me voy a Oaxaca, a Morelos, a Guerrero, a Michoacán y a Veracruz. Ya les iré diciendo. Está en algunas librerías, no en todas. Por ejemplo, en la Ciudad de México se encuentra en Utópicas, que ahí sé que se encuentra en la librería que está en Coyoacán. En Oaxaca se consigue en La Jícara, en Libre Espacio La Jícara y en Caleidoscopio. En Juchitán hay una librería que llama El Pueblo que Lee, y quisiera hacer énfasis en esa porque hace envíos a cualquier parte de la República, ¿no? Todas estas tienen sus páginas de internet en redes, pueden escribirles, la librería del Pueblo que Lee hace envíos a todo el país. Ya me consta que ya hay libros ahí, y pues estaremos difundiendo. Mira, me interesa, que me disculpen mucho mis amigos, pero me interesa mucho ir a los pueblos. Ahí está. ¿Qué Sí. más quieren? Una brújula sumamente necesaria para ubicarnos en la situación actual de los derechos y la jurisdicción sobre los pueblos indígenas desde el Estado mexicano. Una vez más, el Estado, pues como ya nos contó Francisco, un poco no considerando las propuestas que devienen del Estado, sin embargo, modificando las reformas, la Constitución, y pues nos toca, así como Francisco, poner lupa en estas cuestiones para también saber qué pasos dar. Muchísimas gracias, Francisco López Bárcenas, por esta entrevista sobre Estado, multiculturalismo y multietnicidad, esta obra que acaba de salir, que no se la pueden perder, y esto fue una emisión más de Xochitláctol. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias a ti, muchas gracias al equipo que hace posible pues estas transmisiones, ¿no? Gracias. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.